Abril Posas, este libro me pareció un canto a la madre. Es eso lo que me pareció después de haberlo leído. Es un poco eso. Sí, la Algo verdad es triste. que eh, es curioso cómo comenzó el proyecto del libro, porque es una historia que tenía pensada desde hace 7 años ya, y yo creía que iba a ir más bien enfocado hacia el asunto romántico, porque el personaje principal originalmente era un hombre y estaba a la búsqueda de, ¿cómo se llama?, de volver a sentir emociones, y cree que lo puede lograr al enamorarse de una chica. Pero con el paso del tiempo y también supongo que a medida que yo fui procesando cosas que me sucedían a mí, cosas que le sucedían a mis seres queridos cercanos, amigos y familiares, me di cuenta de que no siempre es como el fin último, el enamorarte o el encontrar una pareja, sino más bien encontrar tu lugar en el mundo o incluso sanar algunas de las heridas que quedan por la ausencia de la gente que se nos va. Y también por eso quería jugar un poco con ese aspecto del personaje principal, que después se convirtió en una mujer, que es Romina, y que empieza a lidiar con la ausencia de la madre, al mismo tiempo que tiene que empezar a lidiar con las consecuencias de sus actos y su propia independencia, que a veces puede ser una maldición, además de una bendición. Qué bueno que existen los escritores para precisamente destacar esas cosas tan terribles que tenemos que pasar todos los seres humanos. Digamos, la vida no es feliz, la vida No. no es maravillosa. De vez en cuando sufrimos alguna alegría. Dije sufrimos alguna alegría. ¿Te parece eso un poco? Sí, creo que creo que a veces se nos olvida un poco cómo se mezclan las cosas en la vida. Un asunto que he platicado mucho con la gente que ha leído la novela y así, es que la vida no se puede encasillar solamente en cosas buenas o en cosas malas, ¿no? Siento que también ahí juega mucho el asunto de la memoria, que cuando uno recuerda los momentos de la niñez o esas etapas en las que hubo felicidad, a veces tendemos como a borrar todo lo malo y a concentrarnos solo en lo bueno. Y siento que hasta cierto punto es como una especie de método de supervivencia, ¿no? Que tal vez al recordar esas cosas también nos damos fuerzas a nosotros mismos, porque así como bien mencionas, la vida no es siempre algo bueno y a veces nos tenemos que aferrar a lo bueno que vivimos para poder continuar, ¿no? Y al mismo tiempo, dentro de lo malo también podemos encontrar momentos que son más llevaderos, ¿no? Y eso lo viví con la enfermedad de mi madre, que ella murió en el 2003 de cáncer, y fue una época en la que sí fue muy dura. Su partida también fue muy rápida, enfermó muy rápido y se deterioró muy rápido, murió muy rápido, pero recuerdo que dentro de toda esa angustia también había ciertos momentos en los que todavía podíamos reírnos, ¿no? Entonces, también es un poco injusto decir que solamente es sufrimiento, es como una mezcla muy extraña, que a veces cuando empiezas a verlo hacia atrás dices, ah, claro, yo recuerdo que me reía con mi madre mientras ella estaba en la cama del hospital y todo eso y hacíamos bromas, ¿no? Pero es un asunto muy, muy extraño y también creo que vale la pena tenerlo presente y que no nos dé vergüenza tampoco. Sí, sí, es cierto. También es cierto que hay días, por ejemplo, desde el lunes que murió Omar Little, que es un actor que yo estimaba mucho, que vino el sismo, que vino la lluvia, y hoy muere Abraham Chabelas, que es Sí. un músico maravilloso, un artista maravilloso. Entonces, claro, hay veces que se juntan muchísimos y pareciera ser que la falta de la madre, que a mí también se me murió muy joven, hacen esas cosas más difíciles. Sí, 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 es un asunto muy, muy complicado. Siento que a veces, bueno, también depende de la relación que se tiene con la madre, ¿no? Pero a veces en algunos casos suele ser que
se pierde como una guía. Y es muy, muy raro cuando empiezas a darte cuenta de que no lo tienes. Un ejemplo que he compartido mucho porque a mí me causó mucha impresión fue que, bueno, cuando mi mamá murió yo no era una niña, tenía ya 21 años. Pero la primera vez en que realmente sentí su ausencia fue la primera vez que fui de compras a una tienda, porque yo recordaba que era un ritual que hacía con ella y que ella es la que me ayudaba a elegir la ropa porque me decía, esto se te ve bien, esto no, esto sí, esto no. Y cuando estaba yo sola comprando ropa me sentía, ahí sí me sentí huérfana, que dije, ay, ¿y ahora cómo sé lo que me voy a poner? Y eso está bien tonto, pues, porque no es como lo más importante de la vida, pero sí fue un detalle en que dije, ay, Dios, es cierto, ya no tengo esta guía. Y a partir de ahí, creo que cada vez que había un momento importante o clave en mi vida, era como, sí, sí lamentaba mucho no tener su presencia para que me diera sus opiniones. Bueno, de todas maneras, este no es un libro de duelo, tampoco. No es que uno esté pensando lo difícil que es la vida leyendo este libro. Lo que sí me llamó la atención es la educación que nos viene, ¿no? Es decir, pareciera ser que nuestros padres nos dejan una educación, ¿no? Entonces, cuando esta madre de la novela muere, los chicos quedan, casi en el precipicio, ya no saben qué hacer, digamos, porque la relación que había era precisamente guiarlos por la vida, que me pareció una función maravillosa, digamos, ¿no? Es decir, este tema de no de implantarnos cosas, sino de guiarnos por la vida, ¿no? Sí, me interesaba mucho abordar eso porque siento que de pronto tiene que ver también con la manera en que se nos planteaba cómo sería la vida adulta. Y siento que al ver a nuestros padres o nuestros tutores, nuestros abuelos, ir avanzando en la vida sin conocer realmente las cosas que estaban pensando, sintiendo en ese momento, nos daba la impresión de que era un poco más sencillo, de que las cosas se daban de una forma como hasta más orgánica, ¿no? Así como, ah, claro, cumples 25 y inmediatamente ya puedes conocer con quién te vas a casar y establecerte y crear un patrimonio, pero a medida que van cambiando las generaciones y que también van cambiando las prioridades, hay otras cosas que se hacen más complicadas. Si además le sumamos el contexto social y todo eso que no es el mismo que tuvieron nuestros padres. Así. Entonces, en la novela quería abordar también este como choque que puede haber a veces entre generaciones y que se refleja mucho precisamente en la manera en que se abordan los retos, porque el personaje principal, que es Romina, ella podría caber en esta etiqueta de millennial ya vieja, porque ya tiene 30 y tantos, y está enfrentándose o hasta cierto punto rebelándose ante las expectativas de sus adultos, pero al mismo tiempo va conociendo también a la siguiente generación, a la que está cumpliendo apenas veintitantos y que parecen de cierta forma resolver de manera más fácil o de asumir ciertos roles de manera más fácil que Romina, ¿no? Porque Romina también tiene que aprender que algunas cosas con las que creció ya, o sea, no eran tan buenas, y empieza a verlo reflejado en gente más joven. Una de las cosas que me sucede con respecto a eso es pensar, a mí me resulta muy terrible que los dilemas hoy se den a partir de la generación, digamos, ¿no? Ayer Valdano decía, claro, los jóvenes tienen su tiempo, pero también este es mi tiempo. Es decir, yo no puedo decir, no, el otro tiempo fue el mío y ahora no vivo, estoy muerto, ¿no? Es decir, es que es ridículo eso. Entonces, mi hermana también me decía, es que yo no veo a través de las generaciones, veo lo que veo ahora, lo que soy ahora, digamos, ¿no? Es decir, y cuando éramos chicas, uno se relacionaba mucho mejor con los abuelos, con los tíos, con la gente mayor. Uno iba además a la gente mayor para aprender. ¿Qué es lo que te pasa ahora a ti, que eres muy joven, ¿no? Y que has sacado esta novela y que yo te hago una entrevista. Eres del 82. Bueno, no tan Así es. joven. No tan joven, no tan joven, sino Eres de de, otra de, de, generación. No, pero de corazón, me sí. resulta importante que hables con respecto a esa
a ese dilema generacional que hay hoy. Sí, creo que ha sido un choque para muchas personas de nuestra edad, porque precisamente creo que antes eh, había como una confianza absoluta en lo que nos decían los adultos y creo que también era normal, ¿no? Porque pues ellos ya tenían camino recorrido y acudíamos a ellos con confianza para saber qué hacer. Y no digo que hayan estado, que ahora sintamos que haya estado todo mal o que todo haya estado equivocado, sino que más bien las preguntas comienzan a cambiar desde este punto de vista. Obviamente los retos que enfrentaron los que están más grandes que nosotros son muy distintos a los que sentimos que nos abordan ahora. Y también por eso las preguntas van cambiando. Entonces no se trata necesariamente como de borrar por completo la generación anterior, sino siento que es un momento en el que podemos aprender ambos, tanto de los que están antes de nosotros como los que vienen después, ¿no? Y eso se me hace súper interesante, porque al final de cuentas siento que lo que estamos intentando hacer es lo mismo, ¿no? Es como sobrevivir, como llevar las cargas, como seguir avanzando, como encontrando motivación para hacer las cosas y volver a sorprendernos con lo que tiene el mundo, ¿no? Que a veces sentimos que ya no hay nada nuevo, pero sí hay de pronto esos destellitos de luz que le vuelven a dar sabor a la vida. Entonces, más bien como tratar de crear una conversación, ¿no? Que puede ser difícil, pero no imposible. Es cierto, también es cierto que los adultos frente a los jóvenes no entienden su internet, sus cosas, sus maquinarias, que en realidad son herramientas como las que teníamos nosotros en otra época, digamos, ¿no? Que eran otras herramientas, pero eran herramientas al fin. Sí, claro. Y siento que también lo que sentimos a medida que vamos envejeciendo y hasta cierto punto es normal, es ese miedo o esa sensación de darte cuenta de que algunas de las cosas que te sucedieron tal vez no eran tan chidas para alguien nuevo. O sea, siento que es también como cuando empiezas a verlo con los ojos de alguien más joven y dices, o sea que no estaba tan padre lo que me estaba sucediendo. Y entonces comienzas a replantearte el pasado, ¿no? Y eso también puede ser un poco doloroso. Y eso es a lo que, a lo que tal vez le huimos a medida que vamos creciendo. Romina dice que su madre no fue feminista. A mí me parece que no fue feminista desde el punto de vista actual, pero a mí me parece que las feministas vienen desde principios de la vida prácticamente, ¿no? Sí, creo que esa declaración creo que tiene que ver mucho también con la manera en que se etiquetaba a alguien feminista, ¿no? En que era como nada más la mujer amargada y ya, ¿no? Por eso es feminista. Y creo que a medida que avanza el tiempo y que van apareciendo las activistas que nos intentan explicar acerca de dónde viene el feminismo, lo que busca y cuáles son sus diferentes aristas, empezamos a verlo de distinta manera, ¿no? Entonces, la mamá de Romina no era una mujer feminista declarada, pero sí tenía muchas cosas feministas, obviamente, ¿no? Porque hizo de la vida lo que quiso con lo que tenía y era hasta cierto punto independiente, ¿no? Tal vez no iba a marchas a favor del aborto, pero sí tenía muy claro lo que quería para su vida y lo que quería también para su hija, ¿no? Entonces creo que eso y también eso es lo que le pasa a Romina, ¿no? Porque siento que luego adoptar esas posturas, al menos y es lo que quise poner en la novela, es que también requieren como una responsabilidad, ¿no? Porque sí hay que aprender mucho, hay que leer a muchas teóricas, hay que tratar de entender lo que sucede y no tomarlo tan a la ligera. No, no Claro, porque por necesariamente. otro lado, irse ella un mes a la playa con su madre revelaba una actitud feminista Sí, finalmente, claro. ¿no? Sí, No sí. era tan fácil eso No, en esos no era. tiempos. Exacto. Ajá. Este, bueno, para ir terminando, ¿qué significa para ti ser una escritora mexicana, escritora de Guadalajara? Es decir, no estás en el centro de lo que es el mundo literario.
Ujú. una escritora tan joven, ¿te sientes un poco desprotegida? ¿Cómo te sientes? ¿Cuándo decidiste ser escritora? Bueno, el momento en que decidí ser escritora fue mucho, yo creo que en la preparatoria o en la secundaria. Fue cuando dije que tal vez yo quería dedicarme a esto. Y fue la razón por la que estudié letras en la Universidad de Guadalajara. Que bueno, ya estando en la carrera me di cuenta de que no estaba enfocada al asunto Claro, creativo. Fue un, si fue un- estudias letras no vas a escribir nunca. no, fue un buen encontronazo, Sí, es terrible. pero aún así, a pesar de esa pequeña desilusión, encontré cosas muy valiosas en la carrera y la terminé. ¿Cómo se dice? Pero al mismo tiempo me di cuenta de que esto de ser escritora no era nada más como, me voy a sentar, esperar que venga hacia mí la inspiración y entonces en una hora voy a sacar una obra maestra, ¿no? También a lo largo de ese tiempo me di cuenta de que se necesita mucha disciplina y al tener el apoyo de la beca para la fundación, también me sentí como un poquito esperanzada, ¿no? Porque durante mucho tiempo sí tenía este miedo de que tal vez no iba a poder dar el salto o al menos dedicarme a eso totalmente. Pero ese tipo de cosas como que dan esperanza. Y con el paso del tiempo también tuve que empezar a tomármelo en serio, ¿no? Y bueno, escribiendo desde Guadalajara, al principio sí puede ser un poco eh, más retador, pero creo que el tiempo ha demostrado que no se necesita vivir en Ciudad de México necesariamente para poder escribir, sobre todo porque hay un montón de apuestas literarias últimamente, sobre todo editoriales independientes, promotores de lectura y promotoras de lectura que se están precisamente preocupando de escarbar fuera del centro del país para encontrar esos talentos que luego no tienen tanta voz como al estar todo centralizado, ¿no? Entonces siento que desde ese punto de vista me he sentido muy acompañada porque he conocido a talentos muy chidos que viven en diferentes lugares del país y me da, o sea, como que me da también más fuerza, ¿no? Así como, bueno, sí se puede hacer algo y se pueden crear además estas redes de apoyo y de trabajo que se me hacen tan valiosas. Entonces, Bueno, estás con Paraíso Perdido, que me parece una sí. editorial maravillosa. ¿Y tienes la idea para alguna novela más o cómo lo ves? Estoy escribiendo ahorita cuentos. Ajá, De nuevo, mi primer libro también fue de cuentos, entonces estoy regresando claro, ahorita a sí. eso. Y estoy entrándole ahora, estoy experimentando a ver qué tal va con el género, tirándole más al horror, a ver si funciona el experimento. Y tengo planeada una novela en donde quiero tomar inspiración de mi abuela materna, Ajá. que también ya falleció, pero también me gustaría crear una historia alrededor de eso. Pero esa se está cocinando todavía. Muchísima suerte y muchísimas gracias por la entrevista. No, Un muchas abrazo. gracias a ti, igualmente.